Queridos alumnos, continuamos entonces con la resolución de retroalimentación. ¿Qué ocurrió en la Isla del Gallo? Bueno, ustedes ya saben la historia, ¿no? De los 13 del Gallo, la decisión que tuvo Pizarro, ¿no? Era decidir sobre ir o no ir a la conquista del sur donde había oro. Entonces, ¿qué ocurrió en la Isla del Gallo? Que trazó Pizarro una línea y dijo, los que van al sur a ser millonarios, los que van al norte a quedarse pobres en España, ¿no? Ya él había quemado los barcos, entonces al final los 13 que se fueron para el sur fueron seguidos por los otros, ¿no? Bien, ¿qué es el requerimiento? Dice la siguiente pregunta. El requerimiento es que los españoles debían, según el rey había dispuesto, pedirle o requerirle a las autoridades nativas que se sometieran de manera voluntaria y pacífica a la autoridad del rey, aceptando que se les enseñara la religión católica. Ese es el requerimiento. ¿Cuál fue la primera ciudad fundada por los españoles en el Perú? Sin lugar a duda es San Miguel de Tangarara. San Miguel de Tangarara, lo que hoy es San Miguel de Piura. Muy bien. ¿Cómo se llama el documento que autorizó la conquista del Tahuantinsuyo? Bueno, eso fue la capitulación de Toledo. Esta lecturita de trabajando en clase se las voy a hacer porque les voy a ayudar con las respuestas, ¿ya? Los aliados de los españoles, luego del asesinato de Atahualpa en Cajamarca, varias naciones andinas se reunieron con los conquistadores españoles para ofrecerles su alianza. Así los curacas cañaris de los territorios del sur del actual Ecuador, chachapoyas de la Sierra Nororiental Peruana y la Confederación Huanca de la Sierra Central Peruana reafirmaron su independencia de los incas, a quienes ya se habían enfrentado por su libertad en diferentes revueltas en el pasado. Es más, estas naciones estaban específicamente enfrentadas en el bando de Atahualpa por las atrocidades, al parecer, que cometió con sus pobladores durante la Guerra Civil, según las crónicas de las conquistas del Perú. A esta situación de levantamiento general se sumó la presencia de 3 ejércitos incas del bando de Atahualpa, repartidos en diferentes regiones del imperio. Estos estaban dirigidos por los generales quiteños Rumiñahui, Calcuchímac y Quisquis, quienes no eran populares entre la población andina. La situación política de los Andes en ese momento era conflictiva. El objetivo de los conquistadores era claro, llegar al Cusco para apoderarse de las riquezas que ahí había, según todas las fuentes de información. Pero en el Cusco estaban Quisquis y sus fuerzas, y no podían llegar solos. Huancas, Cañaris y Chachapoyas les dieron su apoyo, pero necesitaban ser legitimados. Ante esto, los españoles vieron en la necesidad de mantener la institución imperial incaica para poder ordenar esta situación que había creado el legitimar su presencia en los Andes centrales. Todos los cronistas hablan de la sensación de miedo que tenían los conquistadores en esos momentos. Así, nombraron como Zapa Inca provisorio a un hermano de Atahualpa, al joven Toparpa, pero este murió poco tiempo después durante la marcha que hacía Pizarro con sus hombres y sus nuevos aliados andinos, Chachapoyas, Huancas y Cañaris, principalmente. Así es que emprendieron desde Cajamarca la marcha hacia el Cusco. Muy bien. ¿Cuáles fueron los pueblos que apoyaron a los conquistadores españoles? Eran los Cañari, los Chachapoyas, los Huancas, pero en un principio los Tayanes. Muy bien. ¿Por qué era necesario que Pizarro nombrara un inca? Para tener facilidad de llegada y respeto. ¿Por qué los curacas apoyaron al conquistador? Los curacas pensaban que Huiracocha los había enviado. Miren ustedes. La número siguiente. ¿Quiénes conformaban el ejército de Atahualpa? Todos sus seguidores, por supuesto, ¿no? Muy bien. En el cuadrito que tenemos aquí dice, ¿no? ¿Qué pasó? En el siguiente cuadro escribe los principales hechos que ocurrieron en cada uno de los viajes de Pizarro. Bueno, en el primer viaje ya sabemos que fue
exploración, conocer, saber, ¿no? En el segundo viaje fue el descubrimiento y la confirmación de que había un pueblo lleno de oro, ¿no? Y ahí se sucede también los 13 del gallo, no se olvide. En el tercer viaje ya se sucede la conquista, ¿verdad? En el segundo viaje ya han inaugurado la primera ciudad. Acá hay dos preguntas que ustedes tienen que analizar y son personales, por eso es que yo no las voy a hacer, ustedes las van a hacer. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, continuamos entonces. A ver, la firma de la capitulación de Toledo es la autorización de la corona española ¿para qué? ¿Para qué? A ver, muy bien. Para iniciar la invasión del Tahuantinsuyo. Perfecto. Felipillo, el indígena intérprete, ¿era nativo de qué pueblo? Felipillo era el pueblo de Tayán. Muy bien, pueblo de Tayán. La invasión española al Tahuantinsuyo se vio facilitada por las contradicciones interiores del imperio. Mientras que los grupos antagónicos se enfrentaban en una guerra civil, la presencia de los españoles provocaba ¿qué cosa? Provocaba el reconocimiento de Atahualpa como inca. ¿Sí? Muy bien. La capitulación de Toledo implicó, a ver, vamos a ver, ¿qué implicó? La autorización real para la conquista del Perú. Muy bien, autorización real para la conquista del Perú. El segundo viaje de los españoles fue conocido como el de la afirmación de la existencia del Tahuantinsuyo, debido a que hallaron una balsa de comerciantes tayanes. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué etnias apoyaron política y militarmente a Pizarro en la guerra de la conquista del Perú? Ya habíamos visto hace poquito Cañari, Chachapoyas y Huancas, ¿verdad? Muy bien. Al llegar al Perú, Pizarro buscó prontamente capturar al Inca debido a qué? Debido a que él representaba la máxima autoridad política. Debido a que representaba la máxima autoridad política. Muy bien. Siguiente. El requerimiento del padre Vicente Valverde se dio cuando entre Atahualpa y Huáscar, ¿qué había? ¿Qué había pasado? Terminaron en una guerra civil, siendo el victorioso, ¿quién? Atahualpa, ¿verdad? Muy bien. Siguiente pregunta. En esta pregunta hay un pequeño problema que ustedes tienen que registrar con su lapicito o lapicero. Allí dice, Carlos V y Francisco Pizarro firmaron un documento oficial por medio del cual fijaron las obligaciones y derechos de los conquistadores frente a la corona. Pero está mal, porque Carlos V no firmó nada. Fue la reina Isabel y Francisco Pizarro. Eso lo tienen en la anotación del libro, también lo pueden ver. Entonces, ¿qué firmaron? ¿Qué documento es históricamente conocido como la capitulación de Toledo? Muy bien. La caída del imperio incaico fue facilitada principalmente ¿por qué? A ver, ¿por qué fue facilitada la caída del imperio? Simple y llanamente por los conflictos interiores que lo afectaban. Había habido una pelea entre los hermanos y eso afectó a todo el Perú. Bueno, queridos alumnos, espero que trabajen la tarea que tienen, ¿sí? Y nos vemos a la próxima clase.